Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Tenemos hoy el privilegio de contar con el doctor Carlos Di Stefano, que es un destacado traumatólogo con quien trabajamos juntos hace más de 20 años. Y entonces queríamos con él hacer algunas reflexiones, comentarios sobre temas frecuentes en la consulta diaria. Y uno de los temas frecuentes en la consulta diaria es las personas que se quejan y nos consultan porque tienen dolor en las articulaciones, fundamentalmente en la rodilla o en la cadera. Y entonces, Carlos, ¿cuáles son las razones por las cuales, sobre todo los adultos mayores, se quejan de las molestias y el dolor de las articulaciones como de la cadera y de la rodilla? Bueno, gracias por la invitación, Daniel. Y es cierto, uno puede tener dolor en cualquier articulación, ya sea grande, como son la cadera, la rodilla, el hombro, el codo, o pequeñas articulaciones, como son las de las manos, los pies, etc. Pero básicamente en las grandes articulaciones, la mayoría de las consultas son debidas a dolor, sacando los casos traumáticos naturalmente, secundarios a problemas degenerativos. ¿Qué es un problema degenerativo? En realidad no es una enfermedad en sí, sino que son lesiones del cartílago que se desgasta con el paso del tiempo, que producen fricciones articulares y eso produce dolor. En general, digamos, en forma muy amplia, la artrosis es la causa más frecuente de este tipo de dolores, ¿no? Sí, cuando los pacientes consultan por artrosis, uno ve que han tomado analgésicos, que algunos le inyectan algunas sustancias como ácido hialurónico u otras en las articulaciones, y la pregunta que siempre uno se hace, si esos problemas lo ven los traumatólogos o los reumatólogos. Bueno, está bien eso, a pesar de lo que digan mis amigos reumatólogos. Yo pienso que los reumatólogos son a la ortopedia y traumatología como los clínicos a la cirugía. Ellos tienen un enfoque del paciente muy distinto al nuestro. Nosotros tenemos una mentalidad básicamente mecánica y ellos tienen un conocimiento muy acabado y muy fino de problemas mucho más complejos que muchas veces hacen foco en las articulaciones. Si uno se refiere a la artrosis, básicamente la mayoría de los pacientes consultan a su clínico y depende el clínico que los pueda guiar, algunos hacia su reumatólogo, otros hacia el traumatólogo. Ahora bien, hay un momento en que uno puede hacer un tratamiento conservador, analgésicos, antiinflamatorios, cantidad de mecanismos, kinesiología, etc. Pero hay un momento que ya eso está superado y el enfermo tiene una única solución, que es la solución quirúrgica, que en líneas generales hoy por hoy casi exclusivamente están referidas a las cirugías protésicas. Hoy por hoy hay algunas cirugías artroscópicas que pueden indicarse, indicaciones muy precisas, con profesionales muy avesados en el tema, que pueden ayudar al paciente y retrasar la posibilidad de una prótesis. Existen algunos otros procedimientos, como son las infiltraciones intraarticulares, y ahí hay varias categorías de elementos. Uno son los derivados del ácido hialurónico, que en algunas manos tienen buenos resultados. Yo en forma personal, y esto es totalmente personal, lo he usado muy poco, porque no he visto que tengan una mejoría que sea significativa. Sin embargo, bueno, determinados colegas los utilizan y informan otros resultados. Como digo, yo los he usado muy poco. Son procedimientos invasivos la articulación, mínimos, pero que requieren un ambiente aséptico para realizarse. Es decir, no se puede hacer en el consultorio, sí se puede, pero no se debiera. ¿Por qué? Porque las posibilidades de las artritis sépticas, es decir, de colocar un germen en esa articulación,
son mayores en la medida que uno no tiene un ambiente aséptico, de forma tal que uno diría, bueno, se pueden hacer infiltraciones con ácido hialurónico, pero por favor en un quirófano y con todas las medidas de asepsia, ¿no? Es decir, el que tiene dolor por edad habitualmente importante en las articulaciones tiene una artrosis. Y llega el momento que el paciente nos dice, yo así no puedo seguir. Y entonces nos induce a la indicación quirúrgica. A mí me gustaría que nos hagas alguna reflexión y comentario. Si hay alguna edad que es la mejor para operarse y cuáles son las posibilidades que los pacientes tienen de mejorarse con la cirugía. Bueno, ese es el punto, esas son las preguntas que hacen los pacientes. ¿Cuándo me tengo que operar? Y en realidad el paciente se tiene que operar cuando él tiene dolor y ese dolor lo incapacita, lo discapacita, no le hace confortable su vida diaria. Ahora bien, hoy por hoy, año 2015, las prótesis han mejorado muchísimo, es decir, la eficiencia a largo plazo de las prótesis ha aumentado mucho, una prótesis puede durar muchísimos años, entonces la edad de la indicación baja cada vez más. Ejemplo, una persona de 50 años que está muy discapacitada, tiene mucho dolor, no puede caminar más que un par de cuadras, no se corta las uñas de los pies, no se pone las medias. Hasta hace unos años atrás uno decía, bueno, espere un poco para llegar a los 60, para que la prótesis sea tal vez definitiva, y hoy por hoy uno disminuye el rango de edad para la indicación. Entonces yo le diría en líneas generales que el paciente hoy por hoy, superado ya todos los tratamientos conservadores, cuando él tiene una vida que no es confortable, entonces se tiene que operar, tiene que colocarse. Perfecto. Se decide operarse y los pacientes preguntan, ¿cómo es la operación? En el sentido, me operan, ¿cuántos días me lleva recuperarme y volver a mi actividad habitual? Está bien. Uno interna al paciente, primero pedimos que lo vea el infectólogo. ¿Para qué? Para que le haga toda una serie para que tome una serie de medidas que son muy útiles preoperatoriamente para disminuir la tasa de infecciones en ese paciente. Eso, ellos hacen cultivos de las fauces, de las axilas, en fin, indican algún tratamiento antibiótico muchas veces, los baños, etc. Hecho eso, el paciente se interna un día martes, se interna el martes a las 10 de la mañana, martes a las 12 del mediodía se opera el mismo martes, miércoles se sienta en la cama, jueves camina por el cuarto, viernes camina ayudado por el kinesiólogo, a veces con un bastón, a veces con un andador, por el pasillo y se va a la casa. Se va a la casa con la ayuda de un kinesiólogo que lo visita diariamente y le encara la rehabilitación. Día 15, día 18, se sacan los puntos. Y a mí me gusta decir así, un abogado puede ir a su oficina tercera, cuarta semana. Un albañil que sube por una escalera de gato probablemente pueda volver a su trabajo al tercer o cuarto mes. Quiere decir entonces que la prótesis hoy, que hay más de 500.000 que se colocan en el mundo y realmente son un procedimiento que se ha avanzado muchísimo, se puede hacer cuando el paciente tenga mucho dolor, sin esperar la edad, se beneficia muy rápidamente y al mes más o menos el paciente está en condiciones como para ir recuperándose a sus actividades habituales y como dijiste muy bien vos, si es un deportista, si es un paciente que utiliza escaleras, etcétera, muchas veces tienen que tardar 3 o 4 meses. La elección de la prótesis, ¿quién la hace? Y la elección de la prótesis la hace el cirujano. Hoy por hoy, yo pienso así. Pienso que el paciente tiene que elegir cuidadosamente su cirujano. Una vez que lo ha elegido, que en eso intervienen muchísimos factores, el cirujano tiene que elegir la prótesis. Porque hay prótesis cementadas, prótesis no cementadas, prótesis híbridas, una parte cementada y otra no. Hay una cantidad de prótesis distintas.
pero que en líneas generales tienen todos una filosofía mecánica similar. Hay cirujanos que se sienten cómodos con esta prótesis, otros con otra. Entonces, cada uno elige su prótesis. A mí me gusta resumirlo así. Hay 3, 4, 5 marcas comerciales de prótesis, sobre todo las prótesis que vienen desde el exterior, que son cuestiones de marca, como si fuera BMW, Mercedes-Benz, Audi. A usted le gusta el Audi y al otro le gusta el Mercedes-Benz. Es una cuestión de gusto, no de calidad. Entonces, cirujano. El cirujano elige la prótesis, pero hay prótesis hoy muy buenas que pueden colocarse y son muy exitosas. Sí, señor. Muy bien, creo que en este primer bloque quedó claro que la artrosis, o sea, el dolor de las articulaciones, es un problema degenerativo que finalmente su solución es la cirugía, y la cirugía colocándole unas prótesis que funcionan muy bien y en manos de buenos cirujanos realmente es un procedimiento no complicado, muy exitoso y que realmente uno después de colocarse la prótesis se siente como que vuelve otra vez a sus actividades habituales. Tenemos el privilegio de seguir junto al doctor Carlos Di Stefano, jefe de traumatología del Hospital Pirovano, consultor nuestro de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos y con quien trabajamos desde hace más de 20 años manejando algunos problemas complicados juntos. Carlos, hemos hablado de la artrosis, de las prótesis, y ahora viene de que entre el 1 y 5%, que es muy bajo, pero que existe, las prótesis se operan y a algunos se le complica, con infecciones o con disfunción de la prótesis. Y ahí me gustaría que hiciéramos algunas reflexiones sobre cómo es el manejo y qué tiene que hacer un paciente que tiene una prótesis que siente que se le ha infectado o se le ha complicado. Y bueno, hay muchas complicaciones posibles. Hay complicaciones mecánicas, es decir, por déficit de colocación de la prótesis o lo que fuera, que son posibles, que son prótesis inestables, que a veces se luxan, se salen de su lugar, prótesis que muchas veces requieren una segunda cirugía. Otro tipo de complicaciones menores y las complicaciones infecciosas, que son los que más nos preocupan. Por eso tan obsesivo uno en la preparación preoperatoria del paciente y el seguimiento, etc. Cuando uno tiene una prótesis dolorosa, uno tiene que descartar la presencia de una infección. Y ahí hemos aprendido de los infectólogos que lo primero que uno debiera hacer es tratar de ver si puede aislar, primero, si hay un germen, y segundo, si hay un germen, uno quiere saber qué germen es, para que el bacteriólogo informe qué antibióticos son los útiles para usar en ese caso, y el infectólogo pueda actuar racionalmente. Entonces, muchas veces son métodos invasivos. Hay que hacerle al paciente una punción, que se hace, es un método relativamente sencillo, para mandar buen material al bacteriólogo por un lado y al anatomopatólogo por el otro. Con este material uno puede iniciar un tratamiento antibiótico razonable. Ahora, hay dos posibilidades. O es posible tratar esta situación conservando la prótesis, es decir, sin tenerla que sacar, o hay que hacer una nueva operación. Y en este segundo caso hay varias posibilidades. Una posibilidad es realizar una toilette quirúrgica, una limpieza, concretamente, donde se trata de disminuir la cantidad de gérmenes, eliminar el pus, etcétera, etcétera. Muchas veces, en circunstancias muy específicas, nosotros hemos aprendido de los infectólogos que es posible conservar esa prótesis. Otras veces hay que cambiar esa prótesis, y esa prótesis se puede cambiar en un tiempo o en dos tiempos. ¿Qué significa? Se saca una prótesis, se hace una buena toilette quirúrgica y se coloca otra prótesis en ese momento. Otra vez, ¿qué tipo de prótesis? Cada cirujano decide, no es lo más importante el tipo de prótesis, sino la opinión del cirujano que está tratando el caso. Otras veces es necesario retirar la prótesis,
colocar una prótesis intermedia que se llama espaciador, que es una prótesis rudimentaria hecha con cemento acrílico y antibiótico, que es una sustancia que libera antibióticos en el lugar, y en un tiempo variable, que nos instruyen ustedes, los infectólogos, que habitualmente es 4 semanas, 6 semanas, uno tiene que reoperar al paciente, retirar esa prótesis y colocar una prótesis definitiva. A mí me parece que Carlos estuvo muy claro, pero a mí me gustaría, como habitualmente lo hacemos, decirles 3 o 4 aspectos claves que uno tiene que tener presente. Si uno tiene una prótesis que sospecha que está infectada, le pedimos por favor que no tomen antibióticos empíricamente, es decir, sin antes hacer una consulta adecuada para ver si no habría que confirmar la infección con una punción encontrando el germen, porque saben que los tratamientos habitualmente en estos casos son muy prolongados y de acuerdo al germen se le hace el tratamiento antibiótico adecuado. Entonces, el primer punto a tener presente: las infecciones o sospecha de infecciones de las prótesis, por favor, no se tomen antibióticos por las dudas para ganar tiempo, sino ayúdennos a que le hagamos un buen diagnóstico. El segundo tema que Carlos dijo y que a mí me parece importante: hay situaciones de prótesis con trastornos importantes que hay que reemplazarlas. Y los reemplazos se pueden hacer en un tiempo o en 2 tiempos. Y no hay situación que pueda modificar. Pero hemos aprendido que muchas prótesis infectadas que no duelen, que se le hace una buena toilette, o sea, limpieza, y se le da antibióticos adecuados, puede uno conservar la prótesis que uno tenía, a pesar de que esté infectada, se puede controlar y el paciente disfrutar de no tener que sacarse la prótesis. Yo creo que esto hace a que, frente a una prótesis infectada o con sospecha de infección, es muy, muy importante la consulta de un buen infectólogo y traumatólogo que vean la situación juntos. Pero siempre alguna solución se le puede encontrar. Carlos, hay otro tema traumatológico que algunas veces nos preocupan, que son las fracturas. Hay pacientes que tienen fracturas, algunas son expuestas y otras son fracturas no expuestas. ¿Cómo es la evaluación del traumatólogo frente a una fractura? Está bien, ahí está muy bien. Fracturas expuestas y fracturas no expuestas. Las fracturas que son expuestas son fracturas que por alguna razón la cobertura cutánea y muscular se ha abierto y la fractura, el hueso toma contacto con el exterior. El resto de las fracturas cerradas, son un tema bien técnico que cualquier traumatólogo lo soluciona, porque se requiere solamente el tratamiento de la fractura. En la expuesta, esta situación, que el hueso tome contacto con el exterior, agrega un problema adicional, que es la probabilidad de infecciones. Entonces, todos sabemos que hay varios tipos de fracturas expuestas según la gravedad, hay varias clasificaciones, de las cuales los traumatólogos todos los conocemos, pero en general lo que tiene que hacer uno en una fractura expuesta es operarla inmediatamente. ¿Qué es esto? Lo antes posible, probablemente horas, nada más. ¿Por qué? Porque uno puede operar la fractura y puede hacer una gran limpieza, una gran toilette quirúrgica, sacando todos los tejidos que están muertos, necróticos por el traumatismo, sacando elementos extraños, pasto, asfalto, piedras, tela de la herida, y entonces todo eso facilita muchísimo el control de la infección. Entonces, hay 2 fracturas, las fracturas expuestas y no expuestas. Sí, señor. Las que son expuestas, mis queridos amigos, consulten rápidamente. Cuanto antes se le haga una buena cirugía, va a ser mucho más fácil su manejo y otra vez
manéjenla en equipo, es decir, con su médico clínico, pero con un infectólogo que los acompañe. Las fracturas no expuestas, en general, los traumatólogos se arreglan para manejarlas ellos. Y finalmente, un concepto muy útil es que muchas fracturas hoy se pueden resolver sin hacer esos procedimientos externos que eran tan traumáticos, poniéndole un clavo endomedular o alguna sustancia de osteosíntesis, placas, clavos, etcétera, internos, que facilitan mucho el manejo de las mismas. Sí, sí. Mis queridos amigos, en este bloque han visto que las infecciones pueden aparecer, pero siempre podemos, trabajando juntos, ayudarlos a resolverlas. Gracias por acompañarnos.